Bueno, primero quiero agradecerle la oportunidad a usted de poder sostener este intercambio. Yo vi su nota periodística y en efecto el señor Berguido, que es el presidente de la Asociación Bancaria, dejaba entrever algunos planteamientos de su nota. Y yo lo que debo decir es lo siguiente. El señor Berguido no puede justificarle a este país como la plata de Odebrecht, Financial Pacific, Blue Apple, Semis y otro tanto escándalo de corrupción están en el sistema bancario panameño. Plata proveniente del narcotráfico, como sabemos, y que no es nuevo que ha ocurrido esto en Panamá, están en el sistema bancario, plata proveniente del tráfico de armas, drogas, seres humanos, corrupción, están en el sistema bancario. Las sanciones realizadas justamente a Panamá en las listas gris del GAFI tienen que ver con paraísos fiscales, pero la plata de Suntra, que es legítima, descontada de los salarios de quienes somos miembros de Suntra, los obreros de la construcción obrera, sudado al calor del trabajo, la han sacado de circulación. Y la han sacado de circulación por un acto político burdo y además descarado. No hay, bajo ningún criterio, de las normativas bancarias, fuera de los abusos que existen en esta materia contra los panameños, no existe en ninguna autoridad competente ningún proceso contra Suntra. En la Procuraduría General de la Nación, nosotros fuimos allí y pedimos una certificación y no existe allí ningún tipo de proceso que tenga que ver con los recursos de Suntra, por un lado. Por otro lado, querellamos, primero presentamos una denuncia, ahora nos hemos constituido en querellantes al gerente general de la Caja de Ahorro. Su respuesta en el expediente es la cláusula abusiva que ellos pueden rescindir el contrato. El contrato se puede rescindir, y lo explica un poco el señor Bellido desde el punto de vista, entre comillas, técnico, con relación a que hayan transacciones sospechosas, con relación a que el perfil que mueve la cuenta no esté ajustado a sus parámetros normales, comunicaciones que no se hayan contestado. Nada de eso ocurre con Suntra. Entonces aquí no puede haber la arbitrariedad y la ilegalidad de cerrar las cuentas porque sí, porque lo dice la cláusula y además como está ahí yo lo puedo hacer. ¿Esto qué significa? Esto significa que el pueblo panameño, las instituciones, las organizaciones sociales, las propias empresas están secuestradas por el banco. Él dice cuando te cierra, ¿cómo? Sin razón. Eso no es legal. Y como no es legal, por eso es que nosotros hemos incoado procesos penales. Nosotros fuimos a la superintendencia del banco, solicitamos una certificación, allí se nos comunica que no hay proceso contra Suntra e incoamos nosotros un proceso contra la Caja de Ahorro. Somos nosotros en este caso, los querellantes, por un lado, en el sistema, en la superintendencia del banco y por otro lado, en la esfera penal. Entonces, aquí no se puede decir alegremente que las cuentas se pueden cerrar y que además, en un pacto no escrito, el sistema público y privado de la banca no te acepta los depósitos de tus recursos legales. La banca en este país, según la Constitución, es un servicio público y el servicio público tienen derecho todos los ciudadanos. Pero no podemos estar secuestrados por arbitrariedades politiqueras disfrazadas, en mi entender, de tecnicismo para proceder de esta manera. Fíjese, los delincuentes cuello blanco, tanto en la alta esfera de gobierno, de todos los gobiernos que hemos tenido, hagamos el corte histórico de la invasión aquí, los empresarios que son corruptos y que robaron la plata del pueblo, ¿a cuántos de ellos les cerraron las cuentas bancarias? A los confesos, ¿a cuántos les cerraron las cuentas bancarias? Y cuando estoy hablando de los confesos, nótese que en Blue Apple hay acuerdos de empresas y de empresarios y a ninguno le cerraron cuenta. Hay condenados, confesos, incluso en el extranjero, devolvieron más de 30 millones de dólares robados del erario público. Por ahí andan. Muertos de la risa, son candidatos presidenciales, son candidatos a diputados o al Parlacén y nadie les cerró sus cuentas.
Caso de Financial Pacific, ¿a cuántos le cerraron la cuenta? ¿Cuántos bancos sancionaron por lavar plata en Panamá? Ninguno. Pero la plata es Suntra, entonces se quiere hablar de toda clase de tecnicismo. Entonces nosotros estamos refutando esto, porque lo que entendemos ahora es que el señor Berrío, a nombre del sindicato patronal de los banqueros, ha salido a defender una postura, entre comillas, técnica, tratando de evitar a toda costa, entre comillas, hablando de el secreto bancario, pero a Suntra no le había llegado el correo del cierre de sus cuentas, cuando la Estrella de Panamá estaba publicando en primera plana que habían cerrado las cuentas de Suntra el día 15 de noviembre por presuntos movimientos, ¿sí?, financieros del terrorismo. Entonces, ¿cómo salió esa información? ¿Por qué allí no hubo el secreto bancario? Según la Estrella, a la cual querellamos también, ahora que nos constituimos en querellante, queremos que ellos digan ahora, su director, tanto el director del medio como el director de edición, que digan quién es el alto funcionario que ellos citan en su nota periodística, que le dijo que era producto de eso. Porque esta irresponsabilidad que se ha cometido, esta persecución política que existe contra Suntra, nosotros estamos obligados a enfrentarla. Y bajo ningún concepto ni criterio vamos a aceptar estas leguleyadas técnicas cuando sabemos perfectamente que Panamá es un paraíso fiscal donde se trafica con toda clase de recursos negros en el sistema bancario panameño, porque esa es la realidad, y si no, ahí están las pruebas que en el Gafi nos tenían en la lista negra, más todos los casos de corrupción que hemos mencionado aquí, y actos delincuenciales, y a eso no se cierran cuentas. Entonces es claro que el pueblo tiene que saber que aquí hay una persecución política contra el Suntra. Si nos puede hacer una cronología del cierre de cuentas, ¿a qué fecha específica se da el cierre de cuentas? Y si este cierre de cuentas solamente es la cuenta de Suntra como gremio o también hay directivos de Suntra que se les ha cerrado las cuentas. Fíjese, el día 13 de noviembre hubo una comunicación vía correo electrónico por parte de la sucursal de Chanis anunciando el cierre de las 18 cuentas de Suntra que estaban abiertas ahí. Aquí hay un elemento interesante que es importante explotar, tanto de las declaraciones del señor Berrido como del análisis jurídico que hemos hecho. Aquí se habla de la reputación, ¿sí?, del cliente y del banco. Bueno, este cliente tiene más de 50 años en el sistema bancario, todos sus recursos son legítimos. En esa institución bancaria, la Caja de Ahorro, después de una reapertura de cuentas, pues estuvo cerrada un tiempo, tenía más de 32 años de tener sus cuentas allí, especialmente la que denominamos quizá de forma popular como la cuenta madre de Suntra. Allí se comunicó esto vía correo electrónico, el cierre de las cuentas. A partir de allí, en un acto de esta naturaleza, el 15 de noviembre es la publicación de la Estrella. ¿Y dónde estaba el secreto bancario allí? ¿Sí? Entonces, todo esto se hace sin proceso, sin investigación, sin proceso administrativo, aduciendo el contrato. Eso es inaceptable, porque la reputación que puede tener Suntra es que ha estado en un sistema que ha manejado sus recursos perfectamente, que no provienen del narcotráfico, que no provienen del tráfico humano, que no provienen del tráfico de armas, que no proviene de la corrupción, sino proviene del sudor de los trabajadores, del salario. Y esa cuota que nosotros pagamos, todos los miembros de Suntra, esa es su fuente. Y la normativa que tiene que ver con financiamiento del terrorismo, con narcotráfico, con proliferación de armas de destrucción masiva, nada tienen que ver esos conceptos con la plata de Suntra, que proviene, vuelvo y reitero, del salario de los trabajadores. Entonces, esto es lo que ocurrió en términos cronológicos. A partir de ese momento, nosotros fuimos a la Procuraduría personalmente, el día 16 de noviembre, si mal no recuerdo, hablamos con el procurador, planteamos verbalmente de qué se trataba eso. En esa reunión nos comunicó que el Ministerio Público no había dado esa orden, que no hay investigación. Pedimos por escrito
en torno a ese tema. Y en efecto, la certificación indica que no hay una investigación de Suntra con relación a ese tema. Fuimos a la superintendencia de banco en el mes de noviembre. Allí hicimos pública también este planteamiento y la respuesta fue: aquí no hay proceso administrativo contra Suntra. Hemos presentado ante la OIT, la Organización Internacional de Trabajo, una queja contra el Estado panameño producto de esta persecución, la cual ha sido admitida. El gobierno contestó, porque está en la obligación de contestar el Ministerio de Trabajo a la OIT, y su alegato es que ellos no regulan la banca, que ellos mandaron una nota al banco y que el banco le dijo que el secreto bancario no le permite dar la información. Es decir, aquí se ha actuado de hecho, de facto, como yo digo, delincuencialmente, por el gerente de la caja de ahorro y la gerente de la sucursal de Chani, que son en operación. Esa es una empleada, debió haberle dado la orden el principal y la junta directiva, porque esto es lo que ha ocurrido. Pero además, ¿quién filtró la información? Esa es la nota que dice el periodista, esa es la noticia criminal para los abogados penalistas, porque según la redacción del periódico, que es quien suscribe la nota, dice que una alta fuente confiable les dijo eso. Bueno, queremos saber quién es la alta fuente y que diga ahora dónde está la plata del terrorismo. ¿Por qué? Esto es una operación mancomunada, quiero decirle. Por un lado te cierran la cuenta y por otro lado te filtran la información. ¿Para qué? Para que el resto de la banca diga: no, yo no quiero esos recursos. Y es lo que está pasando. Las gestiones que hemos hecho en varios bancos públicos y privados en este país, todos te dicen: no aceptamos los recursos de Suntra. ¿Por qué? ¿En base a qué? ¿Cuáles bancos les han rechazado? No voy a entrar en estos momentos a definir los bancos porque estamos tratando de discutir con ellos esta situación, pero puedo decirle que más de 10 bancos visitados en la localidad, públicos y privados, no abren las cuentas. No queremos. ¿Qué aducen? Lo mismo que dice Berguido, que eso es una relación de libertades, de que yo te acepto, no te acepto, pero esto es un problema que es público, es notorio, y todos sabemos que lo que hay aquí es una persecución. Una persecución que ahora, bajo el paraguas, prisma de la supuesta legalidad corrupta que tenemos en Panamá, ahora yo te digo: no, yo no te acepto tu recurso. Y ya. Aparte de mantener los fondos en caja de ahorro, ¿también mantienen fondos en otros bancos? Por supuesto, y en esos otros bancos, lo que ha ocurrido es que te han dicho: puedes sacar la plata, pero no te aceptamos depósito. Entonces nosotros tenemos un recurso mensual que entra el descuento que no podemos depositar desde el mes de noviembre a la banca. Ese recurso entra a través de cheque, se lo dan. Por supuesto, como ocurre con todos los descuentos y están obligados los empresarios. Si usted busca la Constitución Política y el Código de Trabajo, los empresarios son agentes retenedores. ¿De qué cosa? De los compromisos que el trabajador pueda tener, tanto comerciales como en el caso de la cuota sindical. Entonces ellos retienen de la planilla y entregan mensualmente los recursos al sindicato, como está normado en el código y en la convención colectiva. Y desde ese momento nosotros no podemos hacer depósito porque ningún banco, ni de los que tenemos cuenta, como el que no la tenemos, no aceptan los depósitos de Suntra. Entonces mantienen ustedes esos cheques en sus manos. Por supuesto que tenemos que custodiarlo, porque no tenemos de otra, ¿no? En el caso de, o sea, ¿cómo esta situación ha afectado al sindicato? O sea, ¿cuáles son esas otras aristas que se dan dentro del gremio que los ha afectado rotundamente el rechazo de los fondos? Fíjese, lo primero es la persecución, porque esto no es un simple rechazo. Ya insisto que los recursos provenientes del narcotráfico, tráfico humano, de la corrupción, están depositados en el sistema bancario panameño. Y ninguno de los confesos o condenados le han cerrado cuenta. Yo insisto en esto porque es importante decirlo. Porque Berguido va a salir públicamente a explicar que no, que los recursos, y resulta ser que toda la porquería de plata negra, robada, está en el sistema bancario. Y la plata de Suntra, que es legítima, que no pueden atacar de ninguna forma, entonces está fuera del sistema bancario. Entonces, ¿cómo afecta? Claro que nos afecta. El mundo actualmente está conectado, interconectado, y requiere, nadie va a andar con recursos en efectivo por la calle. Nadie va a recaudar una cuota sindical significativa como la nuestra en
en efectivo. Nadie va a poder guardar los recursos que fueron cerrados, sea en cheque o sea en efectivo, debajo de la almohada de su casa. Estos son problemas de carácter institucional serio y se ha afectado seriamente la operatividad porque aquí lo que hay es un estrangulamiento económico contra la organización. ¿Qué nos ha obligado eso a hacer a nosotros? Primero, a debatir dentro de las estructuras formales de nuestro organismo sindical, la Asamblea General, su máxima estructura, el Consejo Nacional Sindical, su junta directiva, cómo vamos a romper el cerco económico. Y para ello hemos acordado utilizar todos los mecanismos legales, todas las formas legales existentes dentro y fuera de Panamá para poner a circular nuestros recursos. Y estamos en eso. ¿Pero qué significa eso? Significa que tenemos que salir del patrón tradicional de tener una cuenta a nombre de la organización, sus recursos entran a nombre de la organización y se mantienen a nombre de la organización y se evita de ahí los compromisos que podamos tener en un momento determinado. Tendremos que utilizar todos los mecanismos legales que a nuestro haber hay para que esto se pueda resolver. Y estamos explorando también hacia afuera. Hacia afuera es un mundo que nosotros no conocemos, pero que tenemos que dar pasos seguros en ver cómo podemos colocar nuestros recursos. Entonces, sí hay una afectación directa con esta actitud de persecución, que es lo que está ocurriendo. Porque reitero, a los corruptos de Panamá y fuera de Panamá que nos robaron los recursos del Estado, sus cuentas están abiertas en los bancos. A los condenados, sus cuentas están abiertas en los bancos. A los que llegaron a acuerdos de pena, sus cuentas están en los bancos. Como que la plata de Suntra ahora, en el tecnicismo que se quiera aplicar, no puede estar. Y no es plata ni del narcotráfico, ni del tráfico humano, ni del tráfico de armas, ni plata proveniente de la corrupción. Entonces la nuestra sí no puede estar porque la aureola de la legalidad, según Berguido, el banco en su relación comercial te puede decir si te acepta o no y te puede cerrar cuando quiere porque la cláusula lo dice. ¿Y por qué la de la plata de los corruptos no está cerrada? Pregunto. Y esos sí son delitos probados y que tienen que ver con el sistema financiero panameño. Y recordemos algo, no solo panameño. Fíjese usted, Pandora Paper, Panamá Paper, para seguir mencionando casos de los más sonados. ¿Por dónde pasaron todos esos recursos? ¿Dónde están? Aquí en la banca. Los de Suntra. Entonces es una persecución clara la que tenemos. Entonces evalúa el Suntrack la posibilidad de poder colocar sus fondos fuera del país. Dentro y fuera del país. Porque nosotros no podemos aceptar como bueno lo que está haciendo la banca. ¿Sí? Entonces aquí debe haber un orden legal, entre comillas, donde se ponga orden a esta situación. ¿Sí? Tenemos que transitar, como usted sabe, los procesos legales en este país son largos, tendremos que transitar por ahí, pero mientras eso ocurre, tendremos que buscar fórmulas de cómo resolver este problema, porque no podemos dejar estrangular a la organización, porque a 3 individuos o 4 se le ocurrió que este era el mecanismo para tratar de vencer a quien no ha podido vencer. Usted ha escuchado, usted como periodista ha escuchado hablar de los recursos de Suntra, ha escuchado hablar de Suntra, pero ¿por qué Suntra no tiene ningún proceso? ¿Por qué Suntra no puede ser llevado a juicio frente a delitos que no existen? Porque no existen. Una cosa es lo mediático, la mentira, el engaño, de la cual se hacen eco gran parte de los medios de comunicación, otra cosa es la realidad. Porque a usted le toca probar, que es lo que hicimos con la querella de la Estrella de Panamá. Ahora ellos tienen que probar su titular que dice que era por movimiento de financiamiento del terrorismo. Ah, que yo tengo una fuente y no tengo que decir. Bueno, entonces tú tienes que asumir la responsabilidad porque tú hiciste esto público. ¿De cuánto dinero más o menos estamos hablando de esa cuenta? ¿Arriba de 10, de 20, 50 millones? ¿De cuál cuenta dice usted? La cuenta madre. La cuenta cerrada, estamos hablando de varios millones de dólares. Entiendo fue en noviembre, o sea, lo que ha sido parte, lo que fue parte de noviembre. 13 de noviembre. Ese cheque que les ha entrado a ustedes, más o menos, si nos puede dar la cifra de... Cheque que no entra, ¿en qué Por sentido? el tema de las cuotas. Las cuotas que no se han podido depositar, esos son otros millones. ¿Consideran ustedes que a través de las demandas, de estas presiones que están haciendo, podrán lograr ustedes que los bancos le acepten los fondos?
Mire, nosotros estamos haciendo trámites legales en varios bancos. Seguimos haciéndolo. No es que hemos renunciado a él. Seguimos haciéndolo. Porque si nosotros no tenemos nada en términos administrativos penales, nuestro criterio es que los bancos tienen que recibir nuestros recursos. Especialmente los bancos del Estado que generaron este problema. Especialmente esos. ¿Sí? Y después de allí, como yo le acabo de decir hace un rato, vamos a utilizar todos los instrumentos, porque esto no va a volver a pasar. Los obreros de la construcción tenemos claro que este ataque puede ser perfectamente utilizado nuevamente. Y vamos a romper con él para que más nunca nos puedan hacer esto. Entonces, estamos estudiando todos los escenarios para blindar nuestros recursos, para que a ningún imbécil politiquero de esto, que está en la gerencia del banco, la caja de ahorro o el otro, o el que está sentado en la presidencia, diga ciérrale las cuentas. Entonces, la obligación nuestra es buscar los mecanismos legales para que esto no pueda volver a ocurrir. Y en todo eso está Suntra en estos momentos. Y sí, además de lo nacional, estamos explorando lo internacional, porque, reitero, nuestro objetivo es que más nadie va a poder utilizar un mecanismo como este para perseguir a Suntra, por razones que ya todos conocemos, porque hicieron un contrato inconstitucional de una mina, porque vendieron la patria, porque quisieron imponerlo y lo derrotamos junto al pueblo en las calles. Ese es el único acto con el cual, de forma visceral y miserable, el gerente general de la Caja de Ahorro cerró las cuentas de Suntra. No hay otro. No pueden probar otro. Es más, en el proceso penal no argumentaron más que ellos tienen un contrato que podían hacerlo. Y bajo ese disfraz, obviamente, nosotros vamos a enfrentarlo, porque ese disfraz no puede ser el que justifique actos de esta naturaleza. Solamente, bueno, para aclarar un poco, me habló del cierre de la cuenta madre. Son 18 cuentas las que se cerraron en la Caja de Ahorro. Cuentas de Suntra. Una de ellas era la donde entraba todos los depósitos y de ahí se distribuían hacia las cuentas que se utilizaban para el desarrollo del trabajo en cada uno. En el mundo comercial hablan de sucursales, en el mundo sindical nuestro de Suntra hablamos de seccionales. Suntra tiene 14 seccionales en todo el país. Y en cada una de ellas operaba una cuenta para que los recursos fluyeran en su presupuesto, como debe ocurrir, ¿no? ¿Cómo esto afecta a los obreros, por lo menos en la construcción? Al trabajador ese que está allá de a pie, ¿en qué los limita a ustedes? Todo lo que tenemos lo hemos logrado organizado por eso. Si usted está atacando su defensa, entonces nos está afectando en todo el sentido de la palabra. Nos está afectando como obreros, nos está afectando como seres humanos, a nosotros y a nuestra familia, porque todo lo que nosotros los obreros de la construcción tenemos lo hemos organizado a través de nuestros sindicatos. Entonces hay una afectación directa, es decir, aquí no se está hablando de una simple cierre de cuentas, aquí se está tratando de liquidar las posibilidades reales, ¿sí?, de una organización, producto de qué cosas, de sus posiciones, producto de eso. Eso es lo que está ocurriendo aquí en el fondo y eso es lo que estamos dispuestos a pelear al precio que sea. ¿Les afectan el tema de las ayudas que ustedes brindan a los trabajadores? En todos los sentidos, absolutamente todos, porque reitero, nadie puede andar con plata en efectivo, o sea, ¿qué es eso? En todos los sentidos, hay limitaciones, las estamos enfrentando, hemos mostrado nuestra capacidad de resistencia, pero tenemos que resolver este problema en todos los sentidos. Afecta ahora, quizás a finales de febrero, mediados, tenemos un programa donde repartimos útiles a los trabajadores todos los años. Nuestros compromisos ya estaban firmados desde antes, ¿sí?, para pagar a los proveedores de la mercancía que viene proveniente del extranjero para llegar aquí, ser empacada y demás. Hemos tenido que enfrentar eso y honrar nuestros compromisos, pero obviamente los recursos empiezan a escasear en la medida en que no nos permiten depositar nuestro flujo de caja. Entonces todo eso nos va afectando y va afectando la capacidad que tiene el sindicato de poder operar a nivel nacional y de poder atender los problemas que se tienen de toda clase, tanto los directos en las obras como la institución misma llamada Suntra, ¿no? ¿Algo más que quisiera agregar ya para concluir? En realidad yo creo que este es un elemento que el pueblo, a mí me interesa que de esta entrevista quede un mensaje claro al pueblo. Contra Suntra hay persecución,
Contra Suntra no hay acto delincuencial ninguno y contra Suntra se está aplicando una medida por parte, y esto es, a mi juicio, un pacto del poder económico para tratar de destruir Suntra. Y frente a eso, Suntra se va a defender y esperamos la solidaridad del pueblo y esperamos que entendamos el momento que se está viviendo con relación a esta situación en particular. Darte las gracias por la oportunidad y bueno, a esperar la nota periodística. Gracias.